Esta es una producción de Grupo Fórmula. Un saludo ahora al profesor investigador de la Facultad de Economía y coautor del libro El Presidente. Mi querido Aníbal Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Pues, ¿cómo viste el discurso de hoy y cómo viste el informe de finanzas públicas? ¿Por dónde empezamos, Aníbal? Pues mira, sobre el mensaje, obviamente fue ese mensaje en el tono triunfalista que regularmente tiene. Tiene razón en términos de que hay un movimiento al alza de la economía, en la recuperación de los puestos de trabajo y demás. Sin embargo, lo que hay que ver es, para decir si vamos bien, es hasta dónde se va a llegar. Vamos a alcanzar el límite que teníamos, digamos, en marzo del año pasado. En marzo del año pasado ya veníamos con una economía que se venía desacelerando. Los principales antecedentes tú los manejas muy bien, Leonardo. Tenemos 2019 una caída de medio punto porcentual, 2020 una caída de 8.5%, y contra eso estamos remando. Por eso hoy todo impulso hacia adelante es positivo, dada la profundidad de la crisis. Los márgenes en términos del porcentaje aritmético de crecimiento resultan ser muy atractivos, de 2 dígitos. Sin embargo, hay que ver si logras remontar la caída que vienes arrastrando de precisamente 2019 y 2020. Hay que recordar también que ahora que se hablaba de empleo, pues que al marzo de 2020, durante 16 meses de la administración, solo se tenía un saldo positivo de 25,000 empleos. A mayo de este año, por efectos de la pandemia, pero insisto, también por la tendencia que ya traía la economía, hay una pérdida de 348,000 empleos. Entonces, me parece que qué bueno que hay datos que son positivos. Sin embargo, aquí la pregunta es si nos va a alcanzar para remontar lo que perdimos en los 2 años anteriores. Ese sería sobre el tema de la recuperación. En términos del informe de finanzas públicas, vale la pena señalar que hay una recuperación, como señalabas, importante en términos de los ingresos que se presupuestan, de los ingresos que se van programando. Estos ingresos tuvieron un crecimiento de 6.7% frente a un gasto que solo creció 4.0%. Ahora bien, esta información, este dato de crecimiento es importante, pero hay que ver que tenemos todavía un problema en términos de lo que debería ser el eje de la recaudación y de los ingresos, que es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta apenas creció 2 décimas en términos reales. El IVA creció 5 puntos. Y aquí, ¿cuál es la diferencia? El trabajo que se ha venido haciendo en términos de evitar que a través del IVA sigan dándose estas elusiones y evasiones fiscales que normalmente se daban sobre todo con grandes empresas. Entonces, esto ha ayudado a esta recuperación en la recaudación de IVA, pero en el central, el impuesto sobre la renta en el periodo enero-mayo contra el año anterior apenas es una recuperación de 0.2%. Otro dato es, importante, digamos, consonante con los niveles salariales, Aníbal, y los niveles de empleo que tenemos. ¿Con qué ojos divino tuerto, no? Efectivamente, entonces tenemos precisamente esta situación en donde vemos que en la medida que el ingreso global de la economía no se recupere en los términos que decíamos, llegar no a principios del 20, sino llegar de perdida al 18, 17, cuando se crecía a esa tasa mediocre del 2%, pero crecíamos, para que haya una mayor recaudación. Si hay mayor actividad económica, hay mayor ingreso. Si hay mayor ingreso, hay mayor comercio, mayores ventas, y ahí entra una buena parte del IVA. La otra parte importante es ver que, digamos, la bandera de la administración, el tema petrolero, pues presenta ahí algunos problemas en términos de que la producción petrolera está por abajo de lo que se tenía el año pasado, pero también por abajo de lo programado. Entonces ahí tenemos una situación en donde vemos que este sector al cual se le está apostando todo, por más que se le inyectan recursos, no se logra recuperar, y entonces tienes ahí 2 efectos. Se limita su capacidad de generación de ingresos. Hoy lo que lo salva es que de un precio que tenían programado de $41 el barril, se pasó a un precio de 54, y eso ayudó, lo dice el mismo cuadro que presenta
el informe, pero por otro lado no vemos que esta inyección de recursos y las inversiones que se están haciendo pronto puedan contribuir a la generación de ingresos fiscales, y al mismo tiempo a lo que sí están contribuyendo es a mermar el gasto. Entonces tenemos dos efectos fiscales ahí importantes con la situación petrolera, en donde no se generan los ingresos que se requieren y en cambio sí está generando muchas presiones de gasto. Al mismo tiempo, Leonardo, habría que ver si efectivamente lo que hoy se está trabajando está permitiendo precisamente que el aparato fiscal se mueva y crezca a una tasa razonable. Si bien hay un esfuerzo importante, decíamos, en términos de la administración y la gestión que está haciendo el SAT para recuperar recursos, esto va a tener un límite, y el límite es que las empresas necesitan márgenes de acción para tener a su actividad, poder generar ganancias y poder crecer. Hoy, en términos del movimiento económico, no vemos que haya una fuerza suficiente para poder sostener a la economía más allá de unos cuantos meses. Estamos viendo que la recuperación en los indicadores mensuales viene, cuando son datos positivos, pues con crecimientos muy débiles, y de repente se atraviesa uno negativo. Lo vimos con el indicador adelantado del IGAI. Veníamos con unos márgenes de décimas positivos y de repente el último mes tiene una variación negativa. Entonces, no se ha consolidado una recuperación importante, cuando mucho vemos que se está intentando regresar gracias a la apertura a determinados niveles de producción, pero no nos garantiza esto, que precisamente el aparato fiscal con la estructura que hoy tiene nos pueda dar más. Y aquí otra vez estamos frente a esa disyuntiva de si en un contexto donde quieres que la economía se recupere, pero te faltan ingresos fiscales, vamos a entrar a discutir una reforma fiscal, y en qué términos. Ya señaló el presidente que no va a haber esos movimientos, pero era un compromiso del inicio de la administración, y además es una necesidad que pueda recaudar más. Por otra parte, en términos de gasto, lo que vemos es que se ha concentrado mucho el crecimiento del gasto de los ramos administrativos. Esto es las dependencias del Ejecutivo Federal, las secretarías de Estado. Estos ramos administrativos crecieron su gasto en 14%, pero hay que ver que ahí están entrando, por ejemplo, los programas de transferencia tan importantes, y tan solo hay que ver en cuánto va a crecer un programa emblemático del presidente desde antes de ser presidente, y que todos los gobiernos han adoptado y que jamás van a quitar, que es el apoyo a los adultos mayores. De 130,000 millones de pesos, ahora se está planteando llevarlo a 240,000 millones de pesos. Entonces, esa contradicción en términos de no estás generando ingresos y estás generando estas presiones de gasto. Al rato, esta bolsa que hoy tenemos garantizada con el comportamiento actual de la economía no va a ser suficiente para poder sostener estos niveles de gasto, y podríamos volver a una situación como la que se vio al principio de esta administración, en donde pues le movió la cobija y se descobijó a algunos sectores para dárselos a otros, exclusivamente a sus prioridades. Y aquí se dejaron de lado prioridades institucionales, de SCT, de salud, de educación, para apoyar los proyectos prioritarios. Y en su conjunto, Leonardo, en este tema de gasto, hay que recordar que con los precriterios de política económica hay una cosa interesante. Están planteando ahora más programas prioritarios y un gasto de más de 800,000 millones de pesos para el año que entra. Entonces vemos que esto se va a ir apretando y no vemos salida en términos de fortalecer realmente los ingresos. Insisto, es un buen dato que estén creciendo los ingresos, sin embargo vemos que las fuentes principales de recaudación están muy débiles todavía. Sí, bueno, y si la economía sigue débil, lo que sigue bombeando fuertemente son las remesas. Hoy le echaba un vistazo al petróleo, sí sigue altísimo, mi querido Aníbal. Estamos hablando de 70.57, la mezcla mexicana de exportación. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, un saludo. Gracias. Adiós, Aníbal. Por cierto, el dólar 20.46 y el euro 20.04. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.